Ok, el día de hoy pues vamos a platicarles un poco de cómo va a ser la entrega en cuestión de la práctica de laboratorio que ya realizaron. ¿Sí? Este documento igual ya se subió, espero que lo hayan revisado hasta el día de hoy, ya llevamos, van a ser 2 semanas, ¿no? Creo que la práctica, bueno, sin exagerar, ¿verdad? Sin exagerar, como 2 semanas. Bueno, la práctica se llama estado de un sistema termodinámico. Prácticamente, pues, existen 5 estados que hemos estado manejando. En este caso, la idea era ver qué pasaba, ¿verdad? Con respecto a la variación de la temperatura, qué pasaba con nuestro sistema. Nuestro sistema, pues, no era otra cosa más que un gas, aire, que se encontraba contenido en un recipiente, en una jeringa, que tenía un émbolo. Era un sistema cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, un sistema cerrado lo que tiene en común es que permite la transferencia de energía, más no de materia o de masa. Bueno, aquí obviamente pues ahí está el nombre de la práctica, como les digo, el objetivo. Aquí el fundamento teórico, obviamente esto no es todo el fundamento, ahí solo viene como un ejemplo, un pequeño párrafo, pero saben que el fundamento teórico pues está en función de temas que está asociado a la práctica. Francisco, por ejemplo, si la práctica se llama estado termodinámico o estado de un sistema termodinámico, pues hay que ver cuáles son los estados, cuáles son las características de cada uno de ellos. Así es, el sí que es o empezar desde qué es un sistema, sistema cerrado, sistema abierto, sistema aislado, por qué se llama sistema termodinámico, qué es un estado, cuáles son los tipos de estados, asociar un estado termodinámico con un gas, cómo se comporta un gas cuando se calienta, cuando se enfría, qué sucede si está contenido en un cilindro émbolo pistón, si se calienta, qué le pasa al pistón. O sea, toda esa información va dentro del fundamento teórico, obviamente de forma ordenada, ¿sí? Yo empezaría con que es un sistema termodinámico. Seguiría con los tipos de sistemas termodinámicos. Luego pondría ejemplos de sistemas termodinámicos. Y en eso entraría un gas, por ejemplo. Y luego, ¿qué sucede? ¿Cómo se comporta un gas cuando se varía la temperatura? Cuando se calienta o se enfría. Y ahí, o sea, eso sería como parte de mi fundamento teórico. Los materiales, ahí nada más hay que hacer una pequeña corrección de los reales, ¿sí? Entonces, no sé si se utilizaron algunos más materiales, hay que poner los que pidieron, los que utilizaron. Ojo con eso, nada más. Por ejemplo, aquí no pusimos la balanza analítica y si la ocupamos. Entonces, todo aquel material reactivo o equipo que sí utilizamos en la realidad, porque eso es la propuesta, pero ya realmente sí se ocuparon otras cositas más, hay que anotarlas, por favor. Preparación. ¿A eso podría la balanza? Sí, la balanza. Y por ejemplo, si ocupamos un mechero, ¿Mechero? actividades materiales. ¿Mechero? No, vamos, mechero. No, es un ejemplo. Ese va materiales. Nosotros ocupamos parrillas, ¿no? Pues como calentamos, parrillas de calentamiento. Igual en materiales. Eso también va en materiales. Sí. Bueno, seguimos la metodología, pues ya aquí está toda la metodología, solo la tienes que copiar y pegar. Eso sí lo puedes hacer, todo esto. Bueno, vámonos a ir a la parte de cálculos, que es como que la parte que a mí me interesa.
vamos a utilizar para nuestros cálculos la ley de gases ideales. Ya lo ubican, ¿verdad? Ya la vimos. Presión, volumen, número de moles, constante y temperatura. ¿Cuál es la idea? Calcular la presión del gas. ¿Sí? Con esta fórmula, que es la ley de gases ideales, se quiere calcular la presión. Entonces, así como está, obviamente no lo podemos aplicar directamente, ¿verdad? Porque nos van a pedir presión. ¿Qué hay que hacer entonces, jóvenes? ¿Qué harían? Necesitamos presión. ¿Cómo quedaría entonces? A ver. Presión es igual a 9 moles, constante de gases, por temperatura inicial sobre volumen final. Iba bien, pero ya se cuatrapeó. Brian, está sencillo. Necesito presión. ¿Cómo quedaría? A ver, despejen mentalmente, ¿cómo quedaría? Así es. Bueno, entonces la fórmula quedaría, déjenme si lo escribo aquí, nada más para que presión es igual a número de moles, constante, temperatura sobre V, sobre volumen. Esa sería la fórmula. Para este experimento dice, se puede asumir que la cantidad de gas y la constante, y la constante R son constantes. Es decir, cuando tú tomaste 2 mililitros de aire, agarraste la jeringa y succionaste 2 mililitros de aire y cerramos, esa cantidad de aire nunca varió o nunca va a variar. Ahí van a estar. Lo calientes o lo enfríes, ahí va a estar. Entonces quiere decir que la cantidad de gas, o sea N, va a ser constante. No va a variar ni cuando lo tenías a temperatura ambiente ni cuando lo tenías caliente. Va a ser lo mismo, N. La constante R, valga la redundancia, es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente nada más hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el pequeño detalle con la R? ¿Cuál es el único detalle con la R? Que es una constante, pero hay detallitos. Bueno, digo detalles porque ¿qué te va a dar un poquito de trabajo? ¿Cuál sería ese trabajo que te va a generar R? Las unidades en las que puede eliminar. Pues el considerar la R correcta, ¿no? O sea, de las que tengas ahí, seleccionar la más idónea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, N es una constante, R es otra constante. ¿Temperatura es constante? ¿La temperatura era constante? No, porque teníamos una temperatura inicial, una temperatura cuando se encontraba el aire en la jeringa a temperatura ambiente, ¿sí o no? Y una temperatura 2 cuando ya lo colocamos dentro del recipiente, ¿sí o no? Con agua caliente. V, lo mismo, ¿se mantuvo constante o este también es variable? Variable. Teníamos un volumen inicial a una temperatura inicial, o un volumen 1 a una temperatura 1. Cuando agarramos y lo colocamos la jeringa en el recipiente con agua caliente, el volumen cambió, ¿sí o no? Tanto que decía Brian, no, lo estoy agarrando bien. No, Brian, es que no se mueve. No, todo. Y cuando lo alzamos tantito, se expandió, ¿no? Entonces,
teníamos un volumen 2. Entonces, tanto la temperatura como el volumen son datos que van a cambiar en nuestros cálculos. Por eso, lo que queremos hacer es lo siguiente: calcular la presión con condiciones ambientales, es decir, temperatura, y obviamente sobre esas condiciones ambientales ver qué pasa con su volumen, ¿sí? Y esa presión también, pero ya no a condiciones ambientales, con la variación de temperatura, porque hay un efecto. Condiciones ambientales no considera el volumen, pero las condiciones ambientales es con respecto a la temperatura, pero la temperatura tiene un efecto directamente proporcional al volumen, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si yo le aumento la temperatura al gas que se encontraba dentro de la jeringa, algo le iba a pasar, ¿sí? Algo iba a pasar. Dábamos por hecho que iba a aumentar su volumen, por eso digo, a mayor temperatura también hay un mayor cambio de volumen. Bueno, entonces la idea es calcular la presión a condiciones ambientales, a condiciones de temperatura ambiental, y otra presión 2 a condiciones de temperatura diferente a la ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí nos dicen, a ver, tú ya sabes que N, como la cantidad de sustancia no cambia, la cantidad de gas no cambia, entonces N vale lo mismo, no tiene como que un efecto. Ok, R pues ya es una constante, solo tendrías que identificar qué R te sirve. Ok, entonces vamos a suponer, dice, hay datos hipotéticos. Esto que dice datos hipotéticos solo es una idea, es una suposición. Tú ya tienes los datos. Por ejemplo, aquí dice un dato hipotético: temperatura inicial a condiciones ambientales, temperatura 1, 300 Kelvin. ¿Qué observas aquí con respecto a la información que tú tienes? ¿Qué observas? La temperatura subió a 270. La última medida de la temperatura. No. A ver, aquí, párate aquí. No, ahorita no cheque nada acá. Aquí es donde quiero que se ubiquen. ¿Qué observan con respecto a la temperatura 1? Que estas condiciones ambientales, por ejemplo. Está en Kelvin. Entonces, ojo con esto. Recuerden que como hablamos de gases, tenemos que considerar temperaturas absolutas, ¿sí? Entonces, no vayan a calcular en términos de Celsius, es en Kelvin. Para transformarlo a Kelvin son la temperatura de Celsius más 273.15 y ya con eso te dan Kelvin. Ok. Volumen inicial, volumen 1, 0.07 litros, o sea, creo que 7 mililitros, me imagino. ¿Nosotros cuánto sería aquí? ¿Cuánto tenemos de volumen nosotros? Inicialmente, ¿cuánto era? 2 mililitros. Entonces, aquí tenemos en litros. ¿Qué hay que hacer? Una conversión. Los 2 mililitros lo pasamos a litros. Eso también. No vayan a calcularlo en Celsius, en mililitros. Va en litros. Temperatura final. Aquí solo es ejemplo. No es como que nosotros nos haya pasado eso. No. Solo es un ejemplo. Yo sé que aquí la temperatura debió haber sido mayor, ¿sí o no? Pero bueno, no es el caso. Solo es hipotético. Solo son para cálculos, para que veas qué es lo que va a hacer. Bueno, temperatura 2 para nosotros, ¿cuál era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto llegó a tener la temperatura el agua? La mínima. No, la máxima. La máxima fueron 80, bueno. Obviamente no lo vamos a ocupar en Kelvin, digo en Celsius, ¿verdad? Hay que sumarle en Kelvin. Perfecto. ¿El volumen? El final. ¿El final cuánto fue? Fueron 2.1.
2. 2.2. Bueno, yo recuerdo que era 2.2, pero si no, igual, chequenlo. Igual no lo vamos a manejar en mililitros, sino en litros. Ok, la cantidad en este caso, la cantidad de sustancia, la cantidad de gas, aquí dice un mol. Pero, ustedes me preguntaron, bueno, ¿y cómo es que yo calculo que tengo un mol ahí? O sea, porque lo que yo tenía son 2 mililitros de gas. No tenía 2 mol de gas. Pero también, ¿qué le medimos a ese gas? ¿Qué le medimos? Ese gas. Estoy hablando de cantidad de sustancia. La masa, no el peso, la masa. Entonces, oiga, entonces ¿dónde sacamos nosotros eso que nos está diciendo un mol en el problema de ejemplo? Nosotros ¿con qué lo vamos a manejar? Bueno, para que tú obtengas este valor de un mol, esto lo obtuviste, la temperatura los obtuviste con termómetros. El volumen lo obtuviste con la medida de que estaba graduada la jeringa y observándolo. Pero ¿cómo obtienes este mol? Que es la cantidad de sustancia. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo calculamos? Ok. Tú no mediste cantidad de sustancia, tú no mediste mol, pero, aquí dice, para obtener la cantidad de moles, o sea, N, lo que tú quieres para poder utilizarlo, ¿sabes qué es aire? Entonces, para obtener la cantidad de sustancia, o N, tienes que agarrar y decir, N, Brian, es igual a la masa en este caso sería la masa del gas, la masa de aire, entre el peso molecular del aire. Entonces, tú tienes el dato de masa de aire, ¿sí o no? Entonces hay que buscar su peso molecular del aire. Lo divides y te tiene que dar el número de moles. Aquí está un ejemplo. Dices, oiga, ¿cómo determino el peso molecular? Porque la masa no hay problema, la masa yo ya la tengo. Oiga, pero ¿cómo determino el peso molecular? Ok, este es un ejemplo. Incluso, si tú te vas a internet, lo puedes encontrar sin hacer todos tus cálculos. Yo te pongo los cálculos, que sería lo más correcto. Pero tú puedes ir a internet y decir, peso molecular del aire, y te lo tiene que mandar. Pero si lo quieres hacer un poquito más desglosado, pues tú sabes que el aire tiene nitrógeno y oxígeno, aproximadamente 78 y 21. El resto es otros gases. Entonces ahí tú sacas el peso molecular con respecto al nitrógeno y con respecto al oxígeno. Entonces tú multiplicas el peso molecular del nitrógeno por el porcentaje contenido en el aire. Y lo mismo haces con el oxígeno, el peso molecular por el porcentaje contenido en el aire del oxígeno. El punto al final es que te va a dar un peso molecular de aproximadamente 28.84 gramos mol. ¿Se acuerdan que en el problema anterior estábamos manejando gramos mol y les dije que era lo mismo hablar como kilogramos kilomol? Bueno, esto ustedes lo vieron cómo determinar los pesos moleculares en química básica. Igual, aquí está el ejemplo. Si tú dices, oiga, profe, ¿puedo tomar este valor como el peso molecular y ya utilizarlo para mi problema, para mi práctica? Pues sí, o sea, no hay problema. Pero si puedes encontrar en internet uno más exacto, adelante. Entonces, ya teniendo el peso molecular del aire y la masa, tú ya puedes obtener los números de moles. Dice que para un punto gramo de gas equivale a tantos moles. ¿Cuántos gramos de gas tuvieron ustedes? ¿No se acuerda, va? Bueno, ahí lo checan. Tuvimos 27.038 gramos. Bueno, entonces, de esta manera tú vas a determinar N. ¿Están viendo? Sí. Bueno, entonces me voy a regresar porque no he terminado. Solo me adelanté porque quería decirles cómo se obtenía esta información. Aquí solo es hipotético, pero ustedes lo tienen que determinar real, con la masa y el peso molecular.
Bueno, constante, aquí ya te da la constante. ¿En función de qué? Esta constante está en función de las unidades que yo quiero manejar. Por ejemplo, unidad de volumen, litros. Y si es cierto, ¿no? Ahí está. Unidad de presión, pues de hecho es lo que voy a determinar. Entonces ahí como que no hay una idea de cómo lo quiere, al menos que se lo pida, pues ya tú lo buscas. Pero aquí por default va a trabajar con atmósferas. Porque entonces quiere decir que la respuesta la vamos a dar en atmósferas, ¿sí o no? Porque vamos a determinar la presión. Mol, pues aquí está mol también. Y Kelvin, y Kelvin. Entonces la constante R que vamos a trabajar es esta, la de 0.0821. Habíamos manejado el otro, ¿no? Había otro que manejamos en el problema. Entonces ya ven que es un poquito diferente. En el otro creo que era metros cúbicos, ¿no? Creo que era metros cúbicos. Aquí en litros. Bueno, entonces teniendo los datos de temperatura, de volumen, de cantidad de sustancia y el valor de R, yo voy a calcular la presión 1 cuando la temperatura era ambiental. Y la presión 2 cuando la temperatura ya estaba por encima del ambiental, cuando ya estábamos manejando el agua caliente. Estos datos, esta temperatura es experimental. Este volumen es experimental. Esta temperatura es experimental. Este volumen es experimental. Este mol es experimental. Lo único que no es experimental y lo tiene que buscar en el libro es este. Pero en función de en qué unidades lo quiere trabajar. Ahora, si usted quiere agarrar la misma unidad de medida y el mismo valor, pues adelante. Si dice, oiga, profe, yo tengo mililitros, pero lo quiero cambiar a litros, pues cámbialo. Y de esta manera ya te vas acercando un poquito más a las unidades de esta R, ¿sí o no? Bueno, aquí dice, mire, puedes utilizar litros para la ecuación de estado de los gases ideales, así que convierte los volúmenes de mililitros a litros, o sea, ahí te va diciendo. Bueno, como ya habíamos comentado, si queremos determinar la presión, obviamente esta ecuación no estaba definida para la presión. Hay que hacer un pequeño despeje y aquí está el despeje. Para la presión 1 y para la presión 2 es lo mismo. Estás hablando de lo mismo, nada más hay que ver con qué variables vas a trabajar. Aquí, por ejemplo, a ver si se va entendiendo, para determinar la presión 1, qué es lo que va a cambiar y qué es lo que se queda constante. A ver. Se queda constante el número de moles. Ajá. Y la constante de los gases. Así es. ¿Y lo demás? Cambia. La temperatura cambia, el volumen cambia. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí queda el número de moles y la R quedan constantes. Y lo único que va a cambiar aquí es la temperatura y el volumen. Entonces, eso es la lógica. Muy bien. Hipotéticamente, aquí está el ejemplo. Dice que para una temperatura cuando valía 300 Kelvin y teníamos un volumen de 0.07, solo sustituyo N, un mol. R, pues ya dijimos. Y temperatura, 300. Entre volumen, 0.07. Realizamos operaciones y dice que estaban a 352.75 atmósferas. Obviamente esto es algo ilógico, ¿verdad? Porque no vamos a estar a 352 atmósferas. O sea, si estamos a una atmósfera. Si estaba en condiciones ambientales, la presión de adentro del gas también tiene que ser equivalente a ¿cuánto creen ustedes? Sin hacer cálculos, ¿cuánto les tendría que dar? ¿Cómo se encontraría, a qué presión se encontraría el aire contenido dentro de mi jeringuita si se encuentra a temperatura ambiental? ¿Cuál sería su lógica sin hacer cálculos? Pues lo mismo que la atmósfera. ¿Vale? Lo mismo que la atmósfera. Pues sí. Dices, pues estoy agarrando aire de aquí, del medio ambiente, y lo encierro, ¿a qué temperatura va a estar? Al ambiente.
Puede posiblemente aumentar un poquitito porque en la fricción se calienta mi émbolo, pero va a ser una temperatura despreciable, mínima. ¿A qué presión se va a encontrar? Pues a las mismas condiciones ambientales. No va a cambiar, entonces tiene que darles una atmósfera. Si no le da una atmósfera y le da como aquí, 352, pues ¿qué quiere decir? Que estaba como el aire presionado. No, pues. Eso es hipotético. Ya ustedes saben cuánto les da. No. Este es un hipotético, este es el ejemplo. De ahí para que se guíen. ¿Sí? O ya lo confundí. No, este es un ejemplo. Esto que estoy platicando son ejemplos. No son datos reales, por eso dice supuestos o hipotéticos. No son datos reales. Yo se los explico y les doy el ejemplo para que ustedes digan, así se va a calcular mi presión 1. Sí. El procedimiento de cálculo es correcto. Lo que me salga aquí, pues es una barbaridad, porque pues no es cierto. Bueno, y lo mismo se hace para la presión 2, con 270 Kelvin y con 0.05 litros. Hacen los cálculos, número de moles, constante R, temperatura, volumen. Y dice que la presión da 442.8. Incluso a una temperatura mayor de 300 con respecto a una temperatura menor de 270, quiere decir que la presión era mayor. Ahí está raro, ¿no? Porque estamos diciendo que en nuestro caso es más viable que el aire, en comparación al calentarse, o sea, cuando el aire estaba a condiciones ambientales y cuando se calentó, ¿en qué momento creen que exista mayor presión? ¿Cuando estaba a condiciones ambientales o cuando estaba ya caliente, sumergido en el agua? Pues cuando estaba caliente, ¿no? Tanto que el émbolo lo desplazó, ¿no? Porque no creen que con magia, o sea, se desplazó 2 mililitros por arte de magia. No, es porque el gas se calentó, las moléculas empezaron a acelerarse, la energía cinética de las moléculas, y empezaron a rebotar con las paredes del recipiente. Las paredes de la jeringa, sólidos, fijos, no le hicieron nada, pero el émbolo, que no es fijo, que es móvil, sintió la presión y se lo empezaron a mover. Hubo un pequeño desplazamiento. Es lo que se conoce en termodinámica como trabajo. Hubo un trabajo ahí, hubo una expansión, pero eso se generó gracias a que se le suministró energía en forma de calor. El gas absorbió todo ese calor, aumentó la energía cinética de las moléculas y empezaron a rebotar en toda la jeringa. ¿Y dónde estuvo el eslabón más débil? En el pistón. Entonces el pistón era el eslabón más débil y le empezaron a pegar, a presionar, tanto que lo desplazaron 2 mililitros. Entonces ahí la presión debe ser mayor. ¿Cuándo se calentó? Y aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Dicen que según cuando se enfrió, aumentó su presión. Pero bueno, ese es algo hipotético. En cuestión de cálculos, así como está sustituido aquí, así es como ustedes lo van a hacer. Esto ya los expliqué y ya. Esto ya tú lo checas, los resultados que me vas a dar. Si tienes alguna duda, pues ya tú me preguntas, pero eso también ya te corresponde a ti. ¿Sí? Yo ya te platiqué en este caso los cálculos, que es lo que considero que te podría confundir. Ya nada más revisa qué te estoy pidiendo, por favor, y si tienes alguna duda, pues igual me puedes contactar.